Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión de su materia de óptica. En este caso vamos a ver temas relacionados con el efecto Doppler, así como lo dice el ejercicio este, el cual el conductor de un vehículo lleva una velocidad de 30 metros por segundo y hace sonar su claxon y este emite una frecuencia de 300 Hz. Si frente de él hay una montaña, determina la frecuencia del eco que percibe el conductor. Este ejercicio lo tengo separado en dos posibles consideraciones que hay que hacer para darle solución. La primera de ellas, el conductor emite el sonido y rebota, es recibido en la montaña y esta lo rebota de regreso hacia el conductor. Entonces, un primer apartado de este ejercicio es con qué frecuencia se recibe en la montaña y el segundo apartado es con qué frecuencia la montaña lo rebota hacia el conductor. Entonces, vamos dándole solución a este ejercicio y para eso vamos a realizar el primer apartado, no sin antes hacer las consideraciones pertinentes. Aquí, como ya sabemos nosotros, pues es el conductor quien está emitiendo el sonido, ¿sí? Lo está emitiendo. Entonces, la velocidad del sonido lleva este sentido. Siempre la velocidad del sonido va a ser considerada positiva, ¿sí? Ya lo habíamos comentado eso en la clase anterior. Entonces, todo lo que no se desplace en este sentido va a ser considerado como negativo. Así pues, tenemos entonces que la velocidad de la fuente, en este caso, la H0 es la fuente, lleva el mismo sentido que la velocidad del sonido. Y acá en la montaña, pues no sería la fuente, acá sería el receptor, en este caso sería el observador. Y si se fijan, pues la montaña no se está desplazando, quiere decir que su velocidad es de 0 metros por segundo. Con estas consideraciones, yo ya estoy en condiciones de hacer el análisis correspondiente. ¿Sí? Este signo positivo, aquí pues es 0, ¿sí? 0 metros por segundo. Entonces yo ya estoy en condiciones de hacer el análisis correspondiente. Y ese análisis pues me permite vaciar primero que nada los datos, ¿sí? Que nos arroja el problema. ¿Qué datos tenemos? Primero que nada, la velocidad del sonido ya saben que son 340 metros por segundo. ¿Qué otro dato tengo? La velocidad de la fuente que son los 30 metros por segundo. Entonces, velocidad de la fuente, 30 metros por segundo. ¿Qué otro dato tengo? La frecuencia de la fuente. ¿Sí? Que yo normalmente las hago al revés. La frecuencia de la fuente que está emitiendo el claxon en este caso a 300 Hz. Y que nos piden encontrar la frecuencia con la que llega al observador. O sea, en este caso, la frecuencia con la que llega a la montaña. Estos son los datos correspondientes al primer apartado. Y la fórmula correspondiente, pues ya la hemos manejado con anterioridad. ¿Sí? La fórmula nos dice lo siguiente. Yo voy a tener que la frecuencia que recibe el observador va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente multiplicada por una fracción, en la que en el numerador voy a tener la velocidad del sonido menos la velocidad del observador. Y en el denominador voy a tener la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Sustituyendo el análisis que tenemos de nuestra imagen acá en esta formulita, pues tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Si se fijan, la velocidad del observador es cero. O sea, hace que perfectamente nosotros podemos anular la velocidad del observador. La velocidad de la fuente, esta que está aquí, es sentido positivo. ¿Sí? Entonces, haciendo esas modificaciones, esa formulita nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos la frecuencia que recibe el observador, que en este caso es la montaña, va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente, ¿sí? Por una fracción. En este caso, ¿qué vamos a tener en la fracción?
Bueno, pues arriba sería velocidad del sonido menos cero, nos queda velocidad del sonido, dividido por velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. ¿Qué signo tiene la velocidad de la fuente? Ya vimos el mismo signo que tiene la velocidad del sonido, se desplazan en el mismo sentido, es positivo. Entonces, ¿qué signo tiene? Más. Velocidad de la fuente. Entonces, haciendo las operaciones nos quedaría la fórmula a utilizar de la siguiente manera. Frecuencia del observador va a ser igual a frecuencia de la fuente que multiplica a una fracción en la cual yo voy a tener en el numerador la velocidad del sonido y en el denominador voy a tener velocidad de la fuente menos por más, ¿sí? Da menos. Y esto que está aquí es la formulita que yo ya estoy en condiciones de utilizar para darle solución a este ejercicio. Ya la apartamos y ahora sí pasamos a sustituir. Entonces decimos sustitución. ¿Qué tenemos aquí? La frecuencia de la fuente, perdón, la frecuencia del observador, o sea, la frecuencia que recibe la montaña, va a ser igual a la frecuencia de la fuente, que son los 300 hercios. Que multiplica a una fracción, en la cual yo voy a tener la velocidad del sonido en el numerador. Sí, la velocidad del sonido ya dijimos son 340 metros por segundo. Y va a estar dividida por la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, menos la velocidad de la fuente. ¿Con qué velocidad se desplaza la fuente? Pues en este caso son 30 metros cada segundo, 30 metros por segundo. Entonces sería menos la velocidad de la fuente, que son los 30 metros por segundo. Cierro corchetes. Entonces, la frecuencia que recibe el observador, que recuerden, en este primer apartado del observador es la montaña, ¿no? Tendríamos los 300 hercios que multiplica, ¿sí? Arriba no hubo modificaciones, son los 340 metros por segundo. Y en la parte de abajo, o bien del denominador, tendría 340 menos 30 son 310. O sea, hace que esto nos da lo siguiente. Yo tengo una frecuencia que nos llega a la montaña que equivale a decir 300 Hz, que es lo que emite la fuente, por 340 entre 310. Voy a usar mi calculadora, sería 340 entre 310. Yo tengo 1.097. Entonces, 1.097. Ese 1.097 lo multiplico por los 300 Hz y me da 329.1. O sea, hace que la frecuencia que llega a la montaña es de 329.1 hercios. ¿Sí? Este resultado que yo acabo de obtener no es el resultado del ejercicio. Esto es la frecuencia que se recibe en la montaña. ¿Sí? Si aquí yo estuviera como observador en la montaña, esa frecuencia recibiría. Y evidentemente, pues si la fuente originalmente emite a 300 Hz, yo la recibo con una mayor frecuencia de 329. Ahora, hay que ver
que ahora la fuente la podemos considerar como si fuera la montaña y es la montaña quien está emitiendo de regreso con esa frecuencia que acabamos nosotros de encontrar, con la frecuencia 329.1 Hz, para saber con qué frecuencia es recibida por el conductor enlachero. O sea, sé que en el apartado B tendríamos lo siguiente, ¿sí? En el apartado B, vamos a ponerle acá que este es el inciso B de nuestro análisis. Ahora, el emisor es la montaña. Es la montaña quien está emitiendo. Entonces, ¿qué velocidad tiene la fuente? Sigue teniendo cero, ¿sí? No se desplaza, no emite nada. Pero aquí viene una consideración importante. El sonido va en ese sentido, ¿sí? Todo lo que va en ese sentido, al igual que el sonido, se va a considerar como si fuera positivo. Ya vimos que siempre hay que considerarlo como positivo. Entonces, lo que se desplaza en contra, ¿sí? O en sentido opuesto a este, como viene siendo la velocidad, en este caso ya no es fuente, sino es el observador, porque hay que ver o hay que calcular con qué frecuencia es recibida por el conductor. El conductor es el receptor o bien el observador. Pero resulta que este se va desplazando en sentido opuesto a la fuente. Quiere decir que aquí este va a tener un signo negativo, ¿sí? Porque ya determinamos que la velocidad del sonido siempre va a ser considerada como positiva. Entonces, haciendo esas consideraciones, nosotros ya estamos en condiciones de establecer qué datos tenemos, que vienen siendo los mismos, ¿sí? En este caso sería la velocidad del observador, que es la velocidad con la que se desplaza la Cherokee, 300 metros por segundo, velocidad de la fuente que es cero, velocidad del sonido que es 340, ya saben, ¿sí? ¿Qué otro dato tenemos ahí? La frecuencia. Esta frecuencia, la frecuencia a la que está emitiendo la fuente son los 329.1 hercios. ¿Y qué dato nos piden encontrar? Nos piden encontrar la frecuencia que recibe el conductor, o sea, la frecuencia del observador. ¿Sí? Entonces, ya tengo ese pequeño análisis. Ahora corresponde hacerlo prudente con la fórmula. Vamos viendo qué pasa con la fórmula. La fórmula esa, ya vieron que tiene sus bondades, ¿verdad? Ya es fácil que se la aprendan. La frecuencia que recibe un observador va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente por una fracción, en la cual arriba tengo la velocidad del sonido menos la velocidad del observador entre velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y aquí hacemos las consideraciones pertinentes. Si se fijan, la fuente ahora es la montaña y no se mueve, ¿sí? El sonido siempre es positivo. La velocidad del observador ahora va en sentido opuesto. Aquí está. La velocidad del observador va en sentido opuesto a la del sonido. Quiere decir que va a ser considerada como negativo. Entonces, teniendo esas consideraciones, yo puedo decir que la fórmula se modifica diciendo la frecuencia que recibe el observador, en este caso ya es el conductor de la Cherokee, va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente, es decir, la frecuencia que rebota la montaña por una fracción, la cual en la parte de arriba voy a tener velocidad del sonido menos la velocidad del observador, pero resulta que la velocidad del observador va a ser negativa. Entonces, abajo me quedaría velocidad del sonido. Haciendo las operaciones pertinentes, nos quedaría la fórmula ya lista para trabajar de la siguiente manera. Velocidad del sonido. Vamos a poner otro color para que brinque. Sería menos por menos. ¿Sí? Es más. Entonces me quedaría velocidad del sonido más la velocidad del observador dividido por la velocidad del sonido. Ahora sí, yo ya estoy en condiciones de
sustituir valores conocidos en esta formulita para obtener el resultado que estamos buscando. Entonces vamos viendo. Acabamos el pizarrón. Y haciendo uso de la tecnología, pues compramos un pizarrón más grande para no borrar. ¿Verdad? Ahí está. Entonces tendríamos aquí sustitución. Ahí está. ¿En dónde voy a sustituir? En la formulita esta que acabo de encontrar. Entonces tengo yo frecuencia del observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente que multiplica A. Vamos a meter valores. Vamos a multiplicar por una fracción. Velocidad del sonido es de 340 metros por segundo más la velocidad con la que se desplaza el observador que va en la Cherokee, que son los 30 metros por segundo. Todo eso dividido por la velocidad del sonido, que son los 340 metros por segundo. Bien. Entonces, aquí nada más me faltó sustituir la frecuencia a la cual emite la fuente. En este caso, la fuente es la montaña, no emite, pero rebota el sonido. Y la frecuencia con la que está rebotando es este dato que tenemos acá, 329.1 hercios. Entonces, sustituyendo tendríamos frecuencia que recibe el conductor van a ser igual a los 329.1 hercios que multiplica a 340 más 30 son 370. Dividido por 340. Se hace que la frecuencia que recibe el observador son los 329.1 hercios que multiplica a 370 entre 340 me da 1.088. A ver, 370 entre 340, 1.088. Sin unidades. ¿Por qué sin unidades? Porque ya saben ustedes que una cantidad dividida por sí misma, pues es 1. ¿Sí? Entonces, haciendo las operaciones, esto me quedaría de la siguiente manera. La frecuencia que recibe el observador, en este caso el conductor de la Cherokee, va a ser igual. 1.088 multiplicado por 329 me da 358.06. Es igual a 358.06 hercios. Y eso que está ahí, jóvenes, pues no es otra cosa más que el resultado de nuestro ejercicio. Es la frecuencia que le llega al conductor. Fíjense cómo el conductor emite a la montaña 300 hercios y le rebotan a él 358.06 hercios. ¿Sí? Entonces, eso que tenemos ahí no es otra cosa más que la solución del ejercicio. ¿Sí? Esperen más videos de estos. Espero que los podamos aprovechar al máximo, todo sea porque puedan avanzar en su materia. Saludos.